Y vamos a pasar directamente entonces a la presentación de Hugo Labate. Otro viejo amigo, o antiguo deberíamos decir. Porque, gracias, gracias. Mejor así. Con Hugo compartimos, no sé si el honor o la desgracia de trabajar para el Polimodal. Claro. de triste memoria para algunas generaciones de docentes argentinos, pero que realmente nos permitió trabajar juntos, justamente en los años en donde empezaba a entrar en alguna grieta de lo que entonces se llamaban contenidos básicos orientados para la educación polimodal, algo que se llamaba proyectos de investigación e intervención sociocomunitaria. Y en ese proceso Hugo estaba en el equipo de la modalidad de Ciencias Naturales, yo estaba en el equipo de Ciencias Sociales, que fuimos las dos modalidades que incorporamos en los contenidos, eso que en esa época todavía no lo llamábamos directamente aprendizaje de servicio, pero ya lo era de hecho. Actualmente mi amigo Hugo se ha convertido en una persona importante, es el actual director nacional de diseño de aprendizajes del Ministerio de Educación, está a cargo de los equipos curriculares, es también docente de la Universidad de Lomas de Zamora y se ha desempeñado como diseñador y coordinador de proyectos de capacitación docente en distintas provincias de la República Argentina, como consultor en el desarrollo de proyectos educativos internacionales con UNESCO y UNICEF y como asesor a universidades para el desarrollo de programas de mejora docente. Es autor de textos para alumnos y materiales para docentes en distintos niveles educativos y de recursos de formación para funcionarios públicos en educación. Le agradecemos mucho que esté. El ministro dijo que no había que agradecerle a los funcionarios, pero los docentes también somos trabajadores y nos gusta que nos den las gracias, en especial el Día del Maestro. Así que gracias, Hugo, por estar y te damos la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo cariñoso para todos y todas. Estoy un poco perjudicado pulmonarmente, así que perdónenme por la voz. En principio, un poco quiero aprovechar esta ocasión para celebrar estos 20 años del aprendizaje servicio en Argentina y reflexionar como punto uno sobre lo que significa alguna de las cosas que planteaba recién Daniel y de lo que conversaba Nieves. Respecto de lo que significa una política pública sostenida en el tiempo. Yo me trataba de pensar o de identificar, yo sé que hay gente que de ciencias políticas sabe mucho más, pero trataba de pensar de una manera práctica qué es lo que hace que una política en el campo educativo en particular se pueda sostener en el tiempo. Y encuentro que hay al menos 3 elementos que forman como una especie de trípode de apoyo, 3 cosas que tienen que estar para que una política dure. La primera tiene que ver con que sea pertinente, que solucione una necesidad o una dificultad, una carencia, pero no según se lo imagina el técnico, no según lo dice el investigador, sino según lo viven los actores relevantes. Entonces yo creo que aprendizaje de servicio ha tenido éxito porque soluciona una necesidad sentida de las comunidades educativas de hacer algo que les permita vincularse al medio, que les permita abrirse a la sociedad, que les permita conocer lo que pasa a su alrededor y canalizar una energía muy interesante que tienen todos los chicos y los adolescentes en relación con el ayudar, el compartir, el hacer cosas por los demás. En ese sentido es que digo que uno de los rasgos de la política es su pertinencia. No porque se le ocurrió a Nieves un día y como técnica diseñó el mejor programa de aprendizaje de servicio latinoamericano, sino porque encontró una manera de canalizar a través de ese programa una cosa que las escuelas venían necesitando. La segunda clave para que una política se sostenga en el tiempo es que esa política reciba un respaldo técnico consistente. Es decir,
no alcanza solo con las buenas intenciones, no alcanza solo con encontrar una necesidad. Muchas veces la necesidad existe, pero hay un trabajo de los equipos ministeriales, de los equipos de las provincias, de los equipos de las escuelas, que tienen que ver con darle estructura, darle un modo particular de funcionamiento, ¿sí? Y ese modo particular de funcionamiento se convierte en una herramienta que permite gestionar estos procesos. Si no existiera unos manuales orientadores acerca de cómo gestionar un proyecto, si no existieran las preguntas rectoras, si no existieran los talleres de capacitación, si no existieran, ¿no? Si no existieran esos soportes técnicos bien pensados, bien diseñados, la política tampoco se podría sostener, porque sería solamente una ola de interés que luego se desvanece. Y el tercer elemento, creo que es el más complicado de todos, y acá Daniel puede decir más sobre el tema, es la voluntad política. La voluntad política es diríamos, el combustible, ¿no? Porque es el señor que dice que sí, es el señor que firma, es el señor que compromete fondos, es el señor que dice, haya energía para esta tarea. Básicamente de eso se trata la voluntad política, de conquistar ese sí. Los avatares del aprendizaje de servicio en Argentina en estos últimos 20 años, Nieves se ríe, tienen que ver con momentos oscilantes entre el apoyo en estas tres patas. Ha habido momentos con un poco más de consistencia técnica y momentos donde la consistencia técnica todavía estaba por crearse. Hay momentos donde el apoyo político fue más fuerte y momentos donde el apoyo político fue quizá menos consistente, pero la necesidad seguía ahí, ¿no? Entonces, como la necesidad seguía ahí y la pertinencia seguía estando ahí, esa ha sido una de las razones por las cuales podemos festejar 20 años de aprendizaje-servicio. Y para que tengamos alguna idea de lo que significa esto en términos cuantitativos, es probable que ustedes escuchen estos números también por boca de otros actores, pero desde el año 2000, ¿no? Que es cuando tenemos los registros, ¿sí? Hay 17.500 escuelas relevadas que han tenido experiencias de aprendizaje-servicio. Eso quiere decir más o menos 1 de cada 3 escuelas de la Argentina, una de cada 2,5 escuelas de la Argentina. ¿Cuántas experiencias de aprendizaje-servicio se han registrado, se han catalogado, se han conocido? Más de 30.000. ¿Cuántos estudiantes han participado del año 2000 a la fecha en procesos de aprendizaje-servicio? Bueno, más de 2,5 millones. Que una política haya podido impactar a 2,5 millones de personas a lo largo de 20 años no es una pavada. Por supuesto que hay espacio para crecer, hay 3 millones de alumnos en secundaria hoy, ¿no? Si llegáramos a todos, en un solo año podríamos estar llegando a 3 millones de personas. Todavía este año no estamos llegando a 3 millones de personas, pero por de pronto este año, en términos de presentaciones al premio presidencial, se han recibido proyectos de 1.200 escuelas, ¿sí? Así que hay 1.200 escuelas que están haciendo cosas vinculadas con el aprendizaje-servicio. Y en ese sentido, la política pública, una de las maneras en las que puede crecer es en la medida en que, gracias a la voluntad política y al desarrollo técnico, puede institucionalizarse, puede generalizarse. El proceso de institucionalización nunca es rápido. Se institucionalizó en la ley en el año 2006, luego de en un primer nivel de institucionalidad aparece dispuesta como una de las áreas que la educación tiene que ofrecer a los estudiantes, y ese es el primer nivel de construcción de institucionalidad. El segundo nivel, que es siempre bastante problemático, es
el proceso mediante el cual cada provincia de la Argentina se toma de ese artículo de la ley y a la hora de revisar su currículum y de revisar las prácticas de su sistema educativo, propone y lleva a generalizar a un número creciente y mayor de escuelas lo que la ley indica. Ese proceso está en curso todavía al día de hoy, en provincias con más avances que otras, en provincias con más tradición que otras, y depende muchas veces de cuán consistente es el equipo técnico provincial para apoyar este proceso y cuánta voluntad política hay a nivel local. El Ministerio Nacional es una agencia que coordina las funciones y coordina ciertos acuerdos generales entre los ministerios provinciales y apoya las decisiones de los ministerios provinciales desde el punto de vista de ofrecerles la asistencia técnica correspondiente. En ese sentido, el Ministerio Nacional, en este momento y tratando de avanzar y de conveniar con las 24 jurisdicciones la posibilidad de que avance el nivel de institucionalización de esta política, está proponiendo en el marco de una iniciativa muy interesante que esperamos poder comunicar a la población en su conjunto en breve, dentro del modelo de lo que llamamos, así con una frase un poco para que quede en la memoria, Secundaria 2030. Secundaria 2030 tiene que ver con la idea de que los jóvenes, los niños que están entrando hoy al jardín de infantes se van a graduar en el 2030. ¿Sí? Entonces no es solo la escuela del futuro, es la escuela de los que ya entraron. Tenemos que pensar cómo va a ser la secundaria para estos nenes que hoy en día están en sala de 4. Y en ese sentido, el trabajo, uno de los elementos del proceso de consenso que se está llevando adelante con los ministros de las diferentes provincias es la viabilidad de instalar dentro del horario escolar y como un proceso de aprendizaje curricular 60 horas de aprendizaje-servicio en el ciclo superior de la escuela secundaria. De manera que quede establecido en el nivel de institucionalidad más práctico, que es la prescripción curricular que dice que en ese tiempo tienen que pasar cosas vinculadas al aprendizaje-servicio en todas las escuelas y no apoyarnos en los docentes que voluntariamente ofrecen su tiempo y su experiencia, sino convertirlo en un espacio de aprendizaje de hecho y de derecho. Como les cuento, este proceso de transformación o este proceso de avance requiere mucha negociación, requiere mucho trabajo. La institucionalidad siempre es un objeto en construcción. Uno puede escribir una norma y sancionarla en el nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero la cuestión es que esa norma, para hacerse carne en las prácticas cotidianas, demora tiempo porque lo que tenemos que revisar para que eso suceda es la estructura funcional del sistema y las prácticas de los que lo habitamos. Una de esas prácticas que a los docentes el aprendizaje de servicio nos invita a revisar es el modelo de enseñanza expositiva tradicional para sustituirlo por un modo de enseñanza centrado en el desarrollo de proyectos. Muchos de nosotros cuando experimentamos el ser alumnos, experimentamos un modo de enseñanza expositivo formal y fuimos evaluados de acuerdo con ese mismo acuerdo. Sin embargo, en estos tiempos cada vez se reconoce más que ese modo de aprendizaje que puede servir para organizar conocimientos, para ordenar algunas ideas, etc., pero no puede ser la única manera de aprender, porque también hay un importante vehículo de aprendizaje para los estudiantes y en particular para los estudiantes de la escuela media que tiene que ver con poner
aprender a poner en acción el conocimiento. La escuela del siglo XVIII enseñaba conocimiento, pero no necesariamente enseñaba a cómo poner en acción el conocimiento. Y ese es uno de los desafíos que implica el cambio de los hábitos y el cambio en las formas de enseñar y el cambio en las formas de gestionar una escuela en la Argentina de hoy. Es que podamos pensar como cuando enseñamos, no solo la idea de distribuir conocimiento, cosa que por otra parte hoy en día, habiendo cuenta de que el conocimiento está al alcance de 2 golpes de tecla, ¿no? El trabajo no es adquirirlo, el trabajo es ordenarlo, darle sentido y hacerlo potente, hacerlo activo. En ese sentido, digo, el último nivel de institucionalización que se requiere para que el aprendizaje de servicio baje desde el 2006 en la ley a la realidad cotidiana de todos y cada uno de los chicos que transitan la escuela secundaria argentina, que es lo que estamos proponiendo, necesita forzosamente una forma de enseñar y una forma de organizar la experiencia de nuestros estudiantes que les permita un aprendizaje que sea activo, que sea situado, es decir, no un conocimiento suelto, sino un conocimiento que se puede vincular con personas, que se puede vincular con lugares, que se puede vincular con prácticas, que invite a resolver problemas, que despierte el pensamiento de diseño y que, en alguna medida, le permita a un grupo de estudiantes emprender una búsqueda, emprender el desarrollo de un producto, emprender la forma de resolver un problema. Desde ese punto de vista, y ya terminando, en alguna oportunidad había un artículo escrito por Cecilia Braslavsky cuando era muy joven, donde ella hablaba de que el sistema educativo a veces se organizaba de manera tal que hacía que las clases altas tuvieran un monopolio del saber. Es un concepto alemán, ¿no? La idea de monopolio del saber. Entonces, ¿en qué se diferenciaban las clases altas de las clases bajas? Bueno, de que las clases altas de alguna manera monopolizaban el conocimiento. Esa idea, traducida y modificada y procesada con el correr de los años, llevó a pensar que el currículum podía ser una herramienta para destrabar ese monopolio, para lograr que todos pudieran acceder a conocimientos del mismo poder equivalente. Y en los años 90, que compartíamos con Nieves Tapia, la discusión era qué conocimientos tenían que tener todos que le permitiera lograr romper ese monopolio, es decir, lograr una mayor igualdad en función de que todos pudieran tener acceso a un conocimiento equivalente. En aquel entonces le apostamos a conocimientos conceptuales, procedimientos y actitudes. Creo que después el hábito del sistema llevó a que la discusión se centrara más en los conceptos y que no le pudiéramos sacar todo el jugo a los procedimientos y a las actitudes. Yo creo que una de las maneras de repensar la idea del monopolio educativo hoy tiene que ver con pensar si nosotros en nuestras escuelas estamos dotando a todos nuestros alumnos, sin importar de qué origen social provengan, de las habilidades que les permiten hacerse una buena vida y les permiten lograr sus objetivos personales y sus objetivos sociales. Entonces, desde ese punto de vista, trabajar en iniciativas como esta, que implican la puesta en juego y el aprendizaje
de procedimientos, de un aprendizaje activo, ¿sí?, y no meramente conceptual, yo lo valoro y lo celebro como una de las herramientas que potencialmente nos puede ayudar a lograr una mayor equidad y una mayor justicia educativa. Así que les agradezco por haber escuchado.